Hay noches en las que todavía despierto con el olor de las rosas blancas, y mi pecho se aprieta recordando aquel momento en que casi pierdo lo único que realmente importaba. No fue la tierra, ni los 50 años de trabajo, ni siquiera el nombre de mi familia grabado en las escrituras del rancho Santa Lucía. Fue ella. Fue el miedo en sus ojos cuando fingió sonreír, y yo, ciego de orgullo paternal, no quise ver lo que mi esposa ya había visto hacía meses. Las manos de un hombre que trabaja la tierra durante décadas aprenden a reconocer lo que es frágil, lo que está por quebrarse. Yo sabía cuando una rama necesitaba ser podada, cuando un animal estaba enfermo solo por su forma de respirar, cuando la lluvia vendría con solo mirar el horizonte. Pero no supe leer a mi propia hija cuando el silencio comenzó a crecer entre nosotros como una grieta invisible. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato que cambió mi vida para siempre. Me llamo Roberto Mendoza, y durante 50 años he sido dueño de mi destino. No nací con privilegios. Mi padre era jornalero en tierras ajenas, y yo crecí viendo cómo otros hombres decidían si comeríamos o no esa semana. Juré que mis hijos no conocerían esa humillación. A los 18 años compré mi primer pedazo de tierra con dinero ahorrado centavo por centavo, trabajando turnos dobles en la construcción durante el día y en un taller mecánico por las noches. Camila, mi esposa, cosía ropa para las señoras del pueblo mientras cuidaba a Elena, nuestra única hija, nacida cuando apenas teníamos con qué alimentarla. El rancho Santa Lucía no era entonces más que 30 hectáreas de tierra seca y pedregosa en las afueras de San Miguel de Orcasitas, Sonora. Los vecinos se reían de mí cuando comencé a plantar árboles donde solo crecían espinas. Decían que estaba loco, que esa tierra nunca daría fruto. Pasé años cavando pozos, mejorando el suelo, aprendiendo por ensayo y error lo que los libros no enseñan. Elena creció entre esos árboles, corriendo descalza por los surcos, ayudándome a regar cuando apenas alcanzaba la manguera con sus manos pequeñas. Para cuando cumplió 20 años, el rancho se había transformado en una de las propiedades más hermosas de la región. Teníamos ganado, huertos de nogales, una casa grande que construí yo mismo con ayuda de amigos, y un nombre que se respetaba. Elena había estudiado administración en Hermosillo, pero siempre volvía los fines de semana. Le encantaba cabalgar al amanecer, cuando la luz apenas tocaba las montañas y el aire olía a tierra húmeda. En esas mañanas, cuando la veía sonreír mientras revisaba los corrales conmigo, pensaba que todo el sacrificio había valido la pena. Fue en la ciudad donde conoció a Diego Salazar. Tenía 32 años, 6 más que ella, y trabajaba como abogado en un despacho corporativo de Hermosillo. Elena llegó un viernes por la tarde, radiante como no la había visto en años, y nos dijo que había conocido a alguien especial. Camila y yo intercambiamos una mirada. Nuestra hija siempre había sido cautelosa con los hombres, observadora, difícil de impresionar. Que hablara así de alguien significaba que algo profundo había sucedido. La primera vez que Diego vino al rancho llegó en un automóvil negro impecable, vestido con pantalones de vestir y camisa de lino blanco que se manchó de polvo apenas bajó del coche. Tenía modales educados, una sonrisa fácil y ese modo de hablar que tienen los hombres acostumbrados a convencer. Nos estrechó la mano con firmeza, miró alrededor del rancho con lo que parecía admiración genuina, y cuando nos sentamos a comer me felicitó por lo que habíamos construido. Elena lo miraba con una devoción que me inquietó un poco, pero que atribuía al enamoramiento natural de una mujer joven. Durante esa primera comida, Diego hizo muchas preguntas. Quería saber cuántas hectáreas teníamos exactamente, si toda la tierra estaba registrada a mi nombre, si habíamos considerado expandir la operación, si teníamos planes de sucesión. Respondí con la transparencia de un hombre que no tiene nada que ocultar. Le expliqué que había comprado la tierra en parcelas durante 30 años, que todo estaba escriturado correctamente, que algún día Elena heredaría todo porque era nuestra única hija y el fruto de nuestro esfuerzo. Él asintió con interés, tomando notas mentales que entonces me parecieron solo señal de un hombre organizado y previsor. Camila, sin embargo, me buscó esa noche cuando estábamos solos en nuestra habitación. Su voz era suave pero firme cuando me dijo que algo en Diego no le daba buena espina. Yo le resté importancia, le dije que era natural que un pretendiente quisiera conocer la situación de la familia,
que era señal de responsabilidad y madurez. Mi esposa me miró con esa expresión que tienen las mujeres cuando saben algo que los hombres todavía no pueden ver, pero no insistió. Solo me pidió que observara, que pusiera atención. Las visitas de Diego se volvieron frecuentes. Cada fin de semana llegaba al rancho, y cada vez sus preguntas se volvían más específicas. Quería ver las escrituras, entender los límites de la propiedad, saber si había testamento, si habíamos considerado formar una sociedad para proteger los bienes. Me decía que era importante planificar, que en su trabajo veía muchas familias perder todo por falta de previsión legal. Sus argumentos sonaban razonables, y yo, orgulloso de lo que había construido, disfrutaba hablando de la tierra como quien habla de un hijo. Elena parecía feliz, aunque con el tiempo noté pequeños cambios. Se volvió más callada cuando Diego estaba presente, como si midiera cada palabra antes de hablar. Dejó de hacer esos comentarios espontáneos que siempre la caracterizaban. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y me decía que solo estaba cansada del trabajo, del tráfico de la ciudad, de la rutina. Yo quería creerle porque la alternativa era aceptar que algo andaba mal, y un padre siempre prefiere la ceguera al dolor. 6 meses después de conocerse, Diego pidió mi permiso para casarse con Elena. Fue una tarde de sábado, después del almuerzo, cuando me invitó a caminar por el rancho. Me habló de sus intenciones con formalidad anticuada, casi ceremoniosa. Me dijo que amaba a mi hija, que quería formar una familia con ella, que respetaba profundamente lo que Camila y yo habíamos construido y que sería un honor ser parte de esta familia. Sus palabras sonaban correctas, casi ensayadas, pero yo estaba demasiado conmovido por la solemnidad del momento para cuestionarlas. Le di mi bendición porque Elena me dijo que era lo que quería. Cuando le pregunté si estaba segura, si no era muy pronto, me abrazó y me susurró al oído que Diego era el hombre de su vida, que por fin había encontrado a alguien que la entendía. Yo quise creer que ese temblor en su voz era emoción y no miedo. Quise creer que ese abrazo demasiado fuerte era amor y no desesperación. Quise creer porque a veces los padres necesitamos creer para no desmoronarnos. La boda se fijó para 6 meses después. Diego insistió en que fuera una ceremonia grande, digna de la familia Mendoza. Rentamos el salón de eventos más elegante de Hermosillo, contratamos un servicio de banquete para 200 personas, encargamos flores que tuvieron que traer de Guadalajara. Elena eligió el vestido de novia de su abuela, el mismo que Camila había usado 40 años atrás, un vestido de encaje francés que guardábamos en una caja de cedro esperando este momento. Durante los preparativos, Diego comenzó a sugerir ciertos arreglos legales. Me explicó que era común que los padres hicieran una donación en vida como regalo de bodas, que esto facilitaba temas de impuestos y sucesión. Me mostró documentos que, según él, solo formalizaban lo que de todas formas sucedería algún día, que Elena heredara el rancho. Sonaba lógico, pero algo en mi estómago se revolvía cada vez que tocábamos el tema. Camila fue más directa. Una noche me dijo que no firmara nada, que esperara, que algo no estaba bien. Esta vez le hice caso. La semana antes de la boda, Elena estuvo rara. Venía al rancho pero evitaba quedarse a solas conmigo. Sus ojos estaban rojos constantemente, y cuando le preguntaba si había llorado, me decía que era alergia, que el polen la estaba afectando. Pero yo conocía los ojos de mi hija desde que nació, y esos no eran ojos irritados por polen. Eran ojos que habían llorado durante horas, en silencio, a oscuras, donde nadie pudiera escuchar. Una noche la encontré en la cocina, pasadas las 2 de la madrugada. Estaba sentada frente a la mesa donde habíamos desayunado juntos durante 26 años, mirando la oscuridad a través de la ventana. Me senté junto a ella sin decir nada, esperando a que hablara. El silencio se estiró durante minutos que parecieron horas. Finalmente, ella se volteó hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas y me dijo, con una voz que apenas reconocí, que eran lágrimas de felicidad, que estaba abrumada por todo lo que estaba pasando, que era normal que una novia se sintiera así. Yo quise insistir, quise obligarla a decirme la verdad, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Solo la abracé, y sentí cómo temblaba contra mi pecho como cuando era niña y tenía pesadillas. Diego, mientras tanto,
se mostraba cada vez más ansioso por los detalles legales. 2 días antes de la boda me llevó aparte y me dijo que había preparado unos papeles, solo formalidades, cosas que agilizarían todo después de la ceremonia. No llegué a leerlos porque Camila entró en ese momento y le dijo a Diego que mi atención era necesaria en otro lugar. Mi esposa lo miró con una dureza que nunca le había visto, y Diego supo que con ella no iba a poder jugar el mismo juego. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que traía el olor de los nogales del rancho. Yo me levanté al alba, como siempre, incapaz de dormir por ese nudo que había crecido en mi estómago durante semanas. Me vestí con el traje que Camila había mandado hacer especialmente para la ocasión, un traje oscuro de corte tradicional que me hacía sentir como un extraño en mi propia piel. Estaba acostumbrado a las botas, a la mezclilla desgastada, al sombrero manchado de sudor honesto. Este hombre del espejo, pulido y formal, me parecía una impostura. Camila entró al cuarto ya vestida con un elegante vestido color vino que realzaba su belleza madura. Después de 40 años de matrimonio, todavía podía quitarme el aliento. Se acercó, me arregló la corbata con manos temblorosas y me miró a los ojos con una intensidad que me asustó. No dijo nada, pero en ese silencio había una súplica: cuida a nuestra hija, protégela, no dejes que nada malo le pase. Yo asentí, aunque no sabía de qué exactamente debía protegerla. Elena estaba en su antigua habitación del rancho, rodeada de amigas y familia que la ayudaban a prepararse. Cuando entré para verla antes de partir hacia la iglesia, el aire se me escapó de los pulmones. Estaba hermosa, exactamente como Camila en nuestra boda, con el vestido de encaje antiguo que la hacía ver como una aparición del pasado. Pero sus ojos estaban hinchados y rojos a pesar del maquillaje. Las manos que sostenían el ramo de rosas blancas temblaban visiblemente. Me acerqué a ella y las demás mujeres salieron discretamente, dejándonos solos. Elena me miró con una expresión que no supe leer en ese momento, algo entre súplica y resignación. Le pregunté si estaba bien, si estaba segura de lo que estaba a punto de hacer. Ella asintió con demasiada rapidez, con demasiada fuerza, como quien trata de convencerse a sí misma de una mentira. Luego me abrazó con una desesperación que debió haberme alertado inmediatamente, pero que yo interpreté como las emociones naturales de una novia. La iglesia de San Francisco, en el centro de Hermosillo, estaba repleta. 200 personas llenaban las bancas, amigos de toda una vida, familiares que habían viajado desde distintas partes del país, conocidos de negocios, gente del pueblo que me había visto crecer. Diego había insistido en una ceremonia grande, y ahora entendía por qué. No era celebración, era espectáculo. Era presión social materializada, testigos que harían más difícil cualquier retractación. Cuando llegamos a la entrada de la iglesia, Elena y yo esperamos en el vestíbulo mientras sonaba la música. Ella apretaba mi brazo con tanta fuerza que podía sentir sus uñas a través de la tela del traje. Le susurré que todo estaría bien, que yo estaría ahí para ella siempre, que nunca estaba sola. Ella no respondió, solo apretó más fuerte. Las puertas se abrieron, la música cambió, y comenzamos a caminar por el pasillo central. Cada paso hacia el altar se sentía como una eternidad. Los rostros de los invitados se borraban en mi visión periférica. Solo podía ver a Diego al final del camino, esperando con una sonrisa confiada que entonces me pareció de felicidad pero que ahora, en retrospectiva, reconozco como triunfo anticipado. Llevaba un traje impecable, el cabello perfectamente peinado, una rosa blanca en la solapa. Lucía como el novio ideal de cualquier padre, y quizás por eso nadie más que Camila y yo podíamos sentir que algo estaba profundamente mal. Llegamos al altar y el padre Martínez, que me había conocido desde niño y había bautizado a Elena, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso sagrado ante Dios y la comunidad. Su voz resonaba en las altas paredes de la iglesia, mezclándose con el olor a incienso y flores. Elena estaba de pie junto a Diego, y yo me senté en la primera banca junto a Camila, que me tomó la mano con fuerza inusual. Durante los primeros minutos todo transcurrió según lo planeado. El padre habló sobre el amor, sobre la paciencia, sobre construir una vida juntos basada en la confianza y el respeto mutuo. Las palabras eran hermosas pero sonaban huecas,
como si fueran pronunciadas en un idioma que nadie realmente entendía. Miré a Elena y vi que sus manos no dejaban de temblar mientras sostenía el ramo de rosas blancas que Camila había elegido personalmente. Diego la miraba de reojo con una expresión que me heló la sangre. No era amor, no era ternura. Era posesión, control, la mirada de un hombre que ya considera suyo algo que todavía no le pertenece. Elena mantenía la vista al frente, rígida, como una estatua de sal. El padre Martínez continuaba con su homilía, hablando de los desafíos que enfrentaría la pareja, de la importancia de apoyarse mutuamente, de honrar los votos que estaban por hacer. Fue entonces cuando sucedió. El padre había llegado al momento de los votos, estaba por hacer la pregunta tradicional que cambiaría todo para siempre. Elena se giró ligeramente, como para ajustar el ramo que sostenía con ambas manos. Pero en ese pequeño movimiento, tan sutil que la mayoría de los presentes ni siquiera lo notó, sucedió algo extraordinario. Sus dedos buscaron entre los tallos de las rosas blancas, encontraron algo oculto ahí, un pequeño papel doblado que había escondido quién sabe cuándo, y con un movimiento casi imperceptible lo soltó. El papel cayó en cámara lenta, flotando en el aire por un segundo eterno antes de aterrizar cerca de mis pies. Nadie más pareció verlo. Diego estaba concentrado en el padre, los invitados miraban hacia el altar, Camila tenía los ojos cerrados como si rezara. Solo yo vi ese pequeño rectángulo blanco contra el piso de mármol de la iglesia. Mi corazón comenzó a latir con una violencia que pensé que todos podrían escuchar. Me agaché lentamente, recogí el papel con dedos que de pronto no me respondían bien, y lo abrí en mi regazo, tratando de mantener la compostura mientras una voz interna me gritaba que algo terrible estaba a punto de revelarse. La letra era de Elena, pero temblaba tanto que apenas podía leerse. Las palabras estaban escritas apresuradamente, con la desesperación de alguien que sabe que tiene una sola oportunidad. Decía, papá, ayúdame. Él me obligó a firmar papeles. Quiere quitarte el rancho. Tengo miedo. El mundo se detuvo. Todo el ruido de la iglesia, las voces del padre Martínez, el murmullo de los invitados, el sonido del órgano, todo desapareció en un silencio atronador que solo existía dentro de mi cabeza. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, esperando que cambiaran, que fueran una alucinación producto del estrés. Pero seguían ahí, escritas con la letra de mi hija, temblando en mis manos como una sentencia. Levanté la vista hacia el altar. Elena me estaba mirando de reojo, y en sus ojos vi algo que un padre nunca debería ver en los ojos de su hija, terror absoluto. No era nerviosismo de novia, no era emoción, no era incertidumbre natural. Era miedo puro, el tipo de miedo que paraliza, que ahoga, que hace que una persona prefiera cualquier cosa a seguir adelante. Diego también la miraba, pero su expresión era completamente diferente. Había notado el intercambio, había visto el papel caer, y ahora me observaba con una dureza calculadora que me hizo entender que cada una de sus sonrisas, cada gesto amable, cada palabra respetuosa de los últimos meses había sido pura actuación. Este era el verdadero Diego Salazar, y el hombre que yo había conocido nunca había existido. En ese instante, todo cobró sentido con una claridad devastadora. Las preguntas constantes sobre la propiedad, la prisa por casarse, la insistencia en los documentos legales, el cambio en el comportamiento de Elena, las lágrimas nocturnas, el miedo en sus ojos. No había sido amor. Había sido una trampa cuidadosamente construida durante meses, y yo, cegado por la felicidad de ver a mi hija enamorada, había caminado directo hacia ella llevando de la mano lo que más amaba en el mundo. El padre Martínez había comenzado a formular la pregunta crucial. Su voz llegaba distorsionada a mis oídos, como si viniera de muy lejos. Elena estaba inmóvil, con el rostro pálido como la cera, las manos apretando el ramo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Diego tenía una mano posesiva en su espalda, una presión que a cualquiera le parecería romántica pero que yo ahora reconocía como amenaza. Mi cuerpo actuó antes que mi mente pudiera procesarlo completamente. La silla donde estaba sentado cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la iglesia como un disparo. El ruido cortó las palabras del padre Martínez a la mitad, y todas las cabezas se voltearon hacia mí. 200 personas me miraban con sorpresa,
confusión, algunos con molestia por la interrupción. Me puse de pie con una fuerza que no sabía que todavía poseía. Las piernas me temblaban pero me sostuvieron. La voz me salió ronca al principio, pero se fue haciendo más firme con cada palabra. Lo que dije resonó en las paredes de piedra de la iglesia con una autoridad que venía de lo más profundo de mi ser, del lugar donde un hombre guarda lo sagrado. Dije que esta ceremonia estaba cancelada. No lo grité, no lo supliqué. Lo declaré como quien establece un hecho innegable, como quien traza una línea que no se puede cruzar. El silencio que siguió fue total, absoluto, el tipo de silencio que solo existe cuando algo fundamental acaba de romperse. El murmullo comenzó como una ola que recorrió las bancas de la iglesia. 200 voces susurraban preguntas, teorías, juicios. Pero yo solo tenía ojos para mi hija. Caminé hacia el altar con pasos que resonaban en el mármol como golpes de martillo. Cada metro que avanzaba sentía el peso de las miradas, la confusión, la indignación de algunos que pensaban que me había vuelto loco. Camila me seguía, había entendido todo sin necesidad de explicaciones, con esa intuición que las madres tienen para proteger a sus hijos. Diego dio un paso al frente, interponiéndose entre Elena y yo. Su máscara de novio perfecto se había resquebrajado, dejando ver algo más oscuro debajo. Me habló con una voz que intentaba sonar razonable pero que temblaba de rabia contenida. Me dijo que me estaba comportando de manera irracional, que estaba arruinando el día más importante en la vida de mi hija, que todos me estaban viendo hacer el ridículo. Sus palabras estaban calculadas para avergonzarme, para hacerme retroceder usando la presión social como arma. Pero yo no era el joven inseguro que había sido décadas atrás. Había pasado 50 años enfrentando sequías, plagas, bancos que me negaban créditos, hombres que querían comprar mi tierra por una fracción de su valor. Este hombre con traje caro y palabras vacías no me intimidaba. Le sostuve la mirada y le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo que se hiciera a un lado, que esto era entre mi hija y yo. Diego no se movió. Intentó tomar del brazo a Elena, pero yo fui más rápido. Tomé la mano de mi hija, esa mano que había sostenido cuando aprendió a caminar, cuando la llevé a su primer día de escuela, cuando lloraba por sus rodillas raspadas, y tiré de ella con firmeza pero sin brusquedad. Elena se movió hacia mí como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, y cuando llegó a mis brazos se derrumbó completamente. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. No eran lágrimas delicadas de novia emocionada. Eran sollozos profundos que salían de algún lugar oscuro donde había estado guardando el dolor durante meses. Su cuerpo temblaba contra mi pecho, las manos se aferraban a mi traje como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. El vestido de novia de su abuela, ese vestido que había representado esperanza y tradición, ahora se veía como una mortaja blanca. La iglesia había estallado en caos controlado. La gente se levantaba de sus asientos, se acercaban para entender qué estaba pasando, preguntaban en voz alta si alguien sabía qué diablos ocurría. El padre Martínez había bajado del altar y nos miraba con preocupación genuina, tratando de entender si debía intervenir o dejar que la escena se desarrollara. Camila había llegado hasta nosotros y rodeaba a Elena con sus brazos, creando una barrera protectora de familia. Diego gritó que esto era un secuestro, que Elena era mayor de edad y había elegido casarse con él, que yo no tenía derecho a interferir. Su voz había perdido toda la suavidad calculada de antes. Ahora era pura rabia, la rabia de un hombre que ve su plan desmoronarse en el momento final. Amenazó con llamar a la policía, con demandarme, con destruirme legalmente. Pero sus palabras rebotaban contra mí sin hacerme ya. Yo había escuchado amenazas toda mi vida, de hombres más poderosos que él. Fue Elena quien finalmente habló. Su voz salió quebrada, entrecortada por los sollozos, pero cada palabra era clara. Dijo que lo sentía, que había sido una cobarde, que debió haber hablado antes pero tenía miedo. Comenzó a contar, ahí mismo, frente a todos los invitados que se habían acercado en un círculo cada vez más apretado, frente al padre Martínez que escuchaba con horror creciente, frente a Diego que la miraba con odio desnudo. Contó que Diego la había seducido desde el principio con una estrategia perfectamente planeada. No había sido casualidad que se conocieran.
Él había investigado, había descubierto que ella era hija única de una familia con tierras valiosas, había estudiado sus rutinas, sus lugares favoritos, y había orquestado el encuentro para que pareciera natural, espontáneo, obra del destino. Elena había caído completamente, deslumbrada por su atención, por sus palabras bonitas, por la promesa de un futuro juntos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras explicaba cómo Diego había comenzado a aislarla sutilmente de sus amigas, de su familia, haciéndole creer que solo él la entendía realmente. Le decía que yo era controlador, que Camila era entrometida, que sus amigas tenían envidia de su felicidad. Poco a poco había construido una prisión invisible alrededor de ella, hecha de manipulación psicológica tan sutil que Elena no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. 3 meses antes de la boda, Diego le había mostrado unos documentos. Le dijo que eran trámites normales para matrimonios, protocolos legales que todas las parejas hacían. Elena, confiando ciegamente en él, firmó sin leer completamente. Solo después, cuando intentó revisar las copias que él le dio, descubrió que no eran documentos matrimoniales. Eran poderes notariales, cesiones de derechos, documentos que básicamente le daban a Diego control sobre cualquier propiedad que ella heredara. Cuando Elena lo confrontó, asustada y confundida, Diego cambió completamente. La máscara cayó y por primera vez ella vio quién era realmente. Él le dijo con frialdad calculada que ya era demasiado tarde, que los papeles estaban firmados, que si intentaba cancelar la boda él los usaría de todas formas. Le explicó que había estudiado las leyes, que conocía los vacíos legales, que tenía contactos en lugares estratégicos. La amenazó con arruinar a la familia Mendoza, con iniciar procesos legales que nos costarían todo lo que teníamos. Elena había intentado hablar conmigo varias veces. Esas noches en que la encontraba llorando, esas miradas de súplica, esos abrazos desesperados, todo había sido intentos truncados de pedir ayuda. Pero Diego siempre estaba cerca, vigilando, controlando. Le había dejado claro que si me decía algo, él destruiría el rancho de todas formas y además se aseguraría de que yo supiera que había sido culpa de ella. El peso de esa culpa, la amenaza de ser responsable de la destrucción de todo lo que sus padres habíamos construido durante 50 años, la había paralizado. La idea de esconder la nota en el ramo había venido esa misma mañana, en un momento de claridad desesperada. Elena sabía que era su última oportunidad, que una vez pronunciados los votos y firmado el acta matrimonial, Diego tendría aún más poder legal. Había escrito la nota con manos temblorosas mientras se preparaba, la había doblado diminuta y la había escondido entre los tallos de las rosas blancas, rezando para que yo la viera, para que entendiera, para que la salvara de una decisión que iba a arruinar su vida y la nuestra. El silencio que siguió a su confesión era diferente al de antes. Ya no era confusión o escándalo. Era horror, comprensión, y en los ojos de muchos, vergüenza por no haber visto lo obvio. Algunas mujeres lloraban abiertamente. Hombres que conocía desde hacía décadas me miraban con respeto renovado. Diego estaba pálido, sabiendo que su plan había colapsado completamente. Camila fue quien actuó entonces con la fiereza de una madre protegiendo a su cría. Se volvió hacia Diego y le dijo, con una voz que cortaba como vidrio, que saliera de la iglesia inmediatamente. Le dijo que si intentaba acercarse a Elena nuevamente, si intentaba usar esos documentos fraudulentos, ella personalmente se aseguraría de que cada persona en Sonora supiera exactamente qué tipo de hombre era. Le dijo que teníamos recursos, que teníamos amigos abogados honestos, que teníamos una comunidad que nos conocía desde hacía generaciones, y que él no era más que un extraño con un traje caro y una lengua de serpiente. Diego miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros cerrados, ojos que lo juzgaban. Algunos hombres se habían puesto de pie, formando una barrera silenciosa entre él y nosotros. Eran vaqueros, agricultores, hombres que habían trabajado conmigo, que habían visto a Elena crecer. No dijeron nada, pero su presencia era mensaje suficiente. Diego entendió que había perdido no solo a su presa, sino también cualquier vestigio de respeto en esa comunidad. Se fue caminando por el pasillo central de la iglesia, y cada paso suyo resonaba en el silencio tenso. Algunas personas se apartaban a su paso como si llevara una enfermedad contagiosa.
cuando llegó a las puertas y se volvió para lanzar una última amenaza, don Alfonso, un ganadero de 70 años que había sido amigo de mi padre, le cortó las palabras diciéndole simplemente que se largara antes de que decidieran sacarlo ellos mismos. Diego salió, y con él se fue el veneno que había estado envenenando nuestra familia durante meses. El padre Martínez se acercó a nosotros con lágrimas en los ojos. Era un hombre sabio que había visto muchas bodas en sus 40 años de sacerdocio, pero nunca algo como esto. Puso su mano sobre la cabeza de Elena, bendiciéndola, y nos dijo que acabábamos de presenciar un milagro más grande que cualquier ceremonia. Nos dijo que el verdadero sacramento no era el que se había interrumpido, sino el amor familiar que acabábamos de demostrar, la disposición de un padre de arriesgarlo todo por proteger a su hija, el valor de una hija para pedir ayuda en el último momento posible. Los invitados comenzaron a acercarse uno por uno, no con curiosidad morbosa sino con genuina preocupación. Mujeres que habían conocido a Elena desde niña la abrazaban, le susurraban palabras de apoyo, le decían que había sido muy valiente. Hombres me estrechaban la mano con fuerza, me daban palmadas en el hombro, me decían que había hecho exactamente lo correcto. La vergüenza y el escándalo que yo había temido nunca llegaron. En su lugar encontré una comunidad que entendía, que apoyaba, que cerraba filas alrededor de los suyos. Esa noche, en lugar de una fiesta de bodas, hubo una reunión improvisada en el rancho. La gente llegó con comida, con abrazos, con historias propias de manipulación y control que habían guardado en silencio durante años. Descubrimos que no éramos los únicos. Una prima lejana contó cómo había escapado de una relación similar 2 años atrás. Un vecino habló de su hermana que no había tenido tanta suerte. Las mujeres mayores compartieron sabiduría duramente ganada sobre las señales que siempre están ahí si sabemos mirar. Elena se quedó entre Camila y yo toda la noche, todavía con el vestido de novia pero con una manta sobre los hombros. Ya no lloraba. Sus ojos estaban secos pero cargados con un peso nuevo, el peso de quien ha visto un abismo y casi cae en él. De vez en cuando me apretaba la mano, como para asegurarse de que yo seguía ahí, de que esto era real, de que realmente se había salvado. A las 3 de la madrugada, cuando todos se habían ido y la casa quedó en silencio, los 3 nos sentamos en la cocina donde tantas conversaciones importantes de nuestra vida habían sucedido. Camila preparó café, ese ritual simple que siempre nos había anclado a lo real. Elena nos contó todo con más detalle, las cosas que había sido demasiado doloroso decir en la iglesia. Habló de cómo Diego había erosionado su confianza en sí misma, cómo la había hecho dudar de su propio juicio, cómo había logrado que ella se sintiera culpable por tener dudas sobre él. Nos explicó que él nunca la había golpeado físicamente, nunca había levantado la voz. Su violencia era más sutil y por eso más difícil de identificar. Era el modo en que la hacía sentir estúpida cuando no entendía algo. Era como la hacía creer que sus emociones eran exageradas, que su intuición estaba equivocada. Era la forma en que constantemente le recordaba todo lo que él hacía por ella, creando una deuda emocional imposible de pagar. Era el aislamiento gradual de todo lo que ella amaba, haciéndola depender únicamente de él para validación y afecto. Los documentos que le había hecho firmar eran reales y legalmente complicados. Elena no los había entendido completamente, y Diego había aprovechado eso. Había mezclado documentos legítimos con otros fraudulentos, había usado términos técnicos para confundirla, había presionado diciéndole que si lo amaba realmente debía confiar en él sin cuestionarlo. La manipulación había sido tan hábil que Elena había firmado su propia trampa convencida de que estaba construyendo un futuro. Escucharla hablar fue devastador. No por lo que decía, sino por darme cuenta de todo lo que no había visto. Yo había estado tan orgulloso de mi rancho, de lo que había construido, que no había visto a mi hija desmoronándose frente a mis ojos. Había atribuido sus lágrimas al estrés, su silencio a la madurez, sus miedos a nervios de novia. Había elegido creer la versión simple porque la verdad era demasiado terrible de contemplar. Le pedí perdón esa noche. Le dije que debía haber visto las señales, que debía haber insistido cuando ella lloró en la cocina, que debía haberle dado el espacio para hablar sin juzgar. Elena me abrazó y me dijo que no era mi culpa, que Diego era un experto, que gente más preparada que nosotros había caído en trampas similares.
Pero yo sabía que como padre había fallado en estar presente de la manera correcta, en crear el tipo de confianza donde ella sintiera que podía contármelo todo sin miedo. Camila, con su sabiduría de siempre, nos recordó que no era momento para culpas sino para acción. Teníamos que deshacer legalmente todo lo que Diego había construido. Teníamos que proteger no solo el rancho, sino a Elena de cualquier represalia. Y más importante, teníamos que ayudar a nuestra hija a sanar de un tipo de herida que no se ve pero que duele tanto como cualquier golpe físico. Al día siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño pero con una claridad de propósito que no había sentido en meses, comencé a hacer las llamadas necesarias. El primer contacto fue con Rodrigo Salinas, un abogado de la ciudad que había manejado casos de fraude durante 30 años y tenía reputación de ser implacable pero justo. Le expliqué la situación en su oficina, mostré los documentos que Elena había firmado, le conté cada detalle que recordaba de los últimos 6 meses. Rodrigo revisó todo con la meticulosidad de un cirujano. Me explicó que Diego había sido inteligente pero no tanto como creía. Los documentos tenían problemas. Algunos habían sido firmados bajo presión emocional evidente, otros contenían cláusulas que ningún juez razonable aprobaría, y varios estaban redactados de manera que sugerían fraude desde el principio. Me dijo que teníamos un caso sólido para invalidar todo, pero que el proceso sería largo y probablemente feo. Le di a Rodrigo carta blanca para hacer lo necesario. Le dije que no me importaba el costo, que usara todos los recursos que necesitara, que contratara investigadores si era preciso. Me miró por encima de sus lentes y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que en sus 30 años como abogado había visto docenas de casos como el nuestro, hombres que veían familias como territorios a conquistar, que estudiaban vulnerabilidades y las explotaban con precisión quirúrgica. Me dijo que la mayoría de las víctimas nunca denunciaban por vergüenza, por miedo, o porque cuando finalmente se daban cuenta ya era demasiado tarde. Rodrigo comenzó a investigar el pasado de Diego Salazar y lo que encontró fue perturbador. Este no era su primer intento. Había un patrón que se remontaba casi 10 años. Una mujer en Culiacán había casi perdido el negocio familiar de su padre de la misma manera, pero el caso se había resuelto extrajudicialmente con un acuerdo de confidencialidad. Otra en Guadalajara había terminado endeudada después de que Diego manipulara documentos de propiedad. Siempre era la misma estrategia: identificar mujeres jóvenes con familias adineradas, seducirlas, ganar su confianza, aislarlas, y luego usar esa confianza para acceder a recursos económicos. Lo más escalofriante era cómo había perfeccionado su método. Cambiaba de ciudad cada 2 o 3 años, usaba diferentes nombres en redes sociales, mantenía un perfil profesional impecable que no levantaba sospechas. El despacho donde supuestamente trabajaba existía, pero él solo alquilaba un escritorio y una dirección para parecer legítimo. Sus referencias profesionales eran falsas o exageradas. Todo en su vida era una construcción diseñada específicamente para este tipo de estafa. Con esta información, Rodrigo presentó demandas penales por fraude, extorsión y falsificación de documentos. Contactó a las otras víctimas que habíamos identificado, construyendo un caso que mostraba un patrón criminal claro. Diego intentó defenderse contratando sus propios abogados, amenazando con contrademandar, filtrando información falsa a algunos medios locales tratando de pintarnos como una familia corrupta que lo había usado como chivo expiatorio. Pero la evidencia era abrumadora y su casa de naipes comenzó a colapsar rápidamente. Mientras tanto, Elena estaba batallando sus propias guerras. Volver al trabajo fue difícil. Aunque sus colegas eran comprensivos, podía sentir las miradas, los susurros, la curiosidad apenas disimulada. Decidió tomar una licencia de 3 meses para concentrarse en su recuperación. Camila encontró una terapeuta en Hermosillo, la doctora Patricia Reyes, especializada en víctimas de abuso psicológico y manipulación. Las sesiones con la doctora Reyes fueron reveladoras para todos nosotros. Elena nos invitó a algunas sesiones familiares, y ahí aprendimos sobre algo llamado manipulación narcisista, sobre tácticas de control psicológico, sobre cómo personas aparentemente normales pueden ser depredadores emocionales expertos. La doctora Reyes nos explicó que lo que Elena había sufrido era una forma de violencia muy real, aunque no dejara moretones visibles.
Nos enseñó a reconocer las señales, no solo para proteger a Elena en el futuro, sino para ayudar a otros que pudieran estar pasando por lo mismo. Elena comenzó a escribir. Llenaba cuadernos enteros con sus pensamientos, sus miedos, su proceso de entender cómo había caído en la trampa. Me compartió algunos de esos escritos y fueron devastadores de leer. Describía cómo Diego había estudiado cada aspecto de su personalidad, cómo había identificado su deseo de complacer a sus padres y lo había usado contra ella, cómo había encontrado su miedo a la soledad y lo había explotado. Pero también escribía sobre redescubrirse, sobre recordar quién era antes de conocerlo, sobre reconstruir su sentido de valor propio ladrillo por ladrillo. En el rancho, la vida continuaba pero todo había cambiado. Yo trabajaba la tierra como siempre, pero ahora con Elena a mi lado. Habíamos decidido que ella se quedaría viviendo con nosotros mientras sanaba, y esos meses se convirtieron en algunos de los más significativos de mi vida. Pasábamos horas hablando mientras reparábamos cercas, revisábamos el ganado, podábamos los nogales. Conversaciones que nunca habíamos tenido cuando ella era más joven, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre cómo distinguir el amor verdadero de la manipulación disfrazada de afecto. Una tarde, mientras descansábamos bajo un mezquite viejo que había plantado cuando Elena nació, ella me preguntó cómo había sabido que Camila era la indicada. Le conté que tu madre nunca había tratado de cambiarme. Me había amado con mis defectos, con mi terquedad, con mis manos ásperas y mi educación incompleta. Nunca me había hecho sentir menos por no tener títulos universitarios o modales refinados. Me había retado cuando estaba equivocado, me había apoyado en mis sueños locos, pero siempre desde un lugar de respeto y nunca de control. Le dije que el amor verdadero te hace crecer, te hace sentir más tú mismo, no menos. Te da alas, no cadenas. Te desafía a ser mejor pero nunca te hace sentir inadecuado. Camila me había visto llorar cuando fracasaban las cosechas, me había visto dudar de mí mismo en los tiempos duros, y nunca había usado esas vulnerabilidades contra mí. Eso, le dije a Elena, es lo que debía buscar algún día cuando estuviera lista. No perfección, sino humanidad compartida con respeto mutuo. Los meses pasaron y el caso legal avanzaba. Diego fue formalmente acusado de múltiples cargos. Las otras víctimas testificaron, y el patrón de comportamiento criminal quedó establecido sin duda. Su licencia para ejercer el derecho fue suspendida mientras se investigaban también posibles violaciones éticas profesionales. El despacho donde supuestamente trabajaba emitió un comunicado diciendo que nunca había sido empleado permanente, solo había rentado espacio de oficina. Cada mentira que había construido se desmoronaba públicamente. Hubo momentos duros durante este proceso. Diego intentó contactar a Elena varias veces, dejando mensajes que alternaban entre súplicas de perdón y amenazas veladas. Tuvimos que obtener una orden de restricción. Sus abogados intentaron argumentar que todo había sido un malentendido, que Elena era una mujer adulta que había tomado decisiones voluntarias. Pero la evidencia de coerción y fraude era demasiado clara. El rancho se convirtió en nuestro refugio y santuario durante esos meses. Cada mañana, cuando salía a dar de comer a los animales o a revisar los sistemas de riego, sentía una gratitud profunda por esta tierra que había sido mi salvación tantas veces. No era solo propiedad, no eran solo hectáreas en un papel. Era el resultado de 50 años de despertar antes del amanecer, de trabajar bajo el sol implacable, de tomar decisiones difíciles, de sacrificar comodidades inmediatas por seguridad a largo plazo. Era prueba tangible de que un hombre puede construir algo significativo con sus manos y su voluntad. Camila se convirtió en la roca de la familia durante este tiempo. Mientras yo me ocupaba de los aspectos legales y Elena trabajaba en su recuperación emocional, ella mantenía todo funcionando. Cocinaba comidas que nos obligaba a compartir juntos en la mesa, sin televisión ni distracciones. Organizaba pequeñas reuniones con amigos cercanos para que Elena no se aislara. Mantenía la casa llena de luz y flores frescas, pequeños recordatorios de que la belleza todavía existía en el mundo. Una noche, 6 meses después de la boda cancelada, estábamos los tres en el porche viendo la puesta de sol sobre los campos. Elena había tenido una sesión particularmente difícil con la terapeuta ese día, procesando capas más profundas del trauma. Estaba callada,
Pero era un silencio diferente al de meses atrás. No era el silencio del miedo, sino el de la contemplación. Finalmente habló. Nos dijo que había entendido algo importante en la terapia. Durante años había creído que su valor venía de ser una buena hija, una buena estudiante, una buena novia, una buena empleada. Siempre había definido su valor en relación a otros, a cumplir expectativas, a complacer. Diego había explotado exactamente eso, alimentando su necesidad de aprobación mientras simultáneamente la convencía de que solo él podía darle esa validación. Ahora estaba aprendiendo que su valor era inherente, que no tenía que ganarlo ni demostrarlo, que simplemente existía porque ella existía. Me di cuenta esa noche de que yo también había contribuido sin querer a esa mentalidad. Durante toda su infancia había premiado sus logros, sus calificaciones perfectas, su comportamiento obediente. Sin darme cuenta le había enseñado que el amor era condicional, que tenía que ser perfecta para ser amada. No había sido mi intención, pero el resultado era el mismo. Le pedí perdón por eso, y ella me abrazó y me dijo que entendía, que yo había hecho lo mejor que pude con las herramientas que tenía, y que lo importante era que todos estábamos aprendiendo juntos. El proceso legal llegó finalmente a su conclusión casi un año después de aquella boda interrumpida. Diego aceptó un acuerdo que incluía anular todos los documentos fraudulentos, pagar restitución a Elena por daños emocionales, y cumplir 2 años de prisión con 5 años de libertad condicional. No era suficiente para todo el daño que había causado, pero era algo. Más importante, su nombre quedó manchado permanentemente en registros legales, haciendo casi imposible que pudiera repetir su esquema con otra familia. Han pasado 2 años desde aquel día en la iglesia, y cuando miro hacia atrás es difícil creer que éramos las mismas personas. El rancho sigue aquí, más hermoso que nunca. Los nogales que planté hace décadas ahora dan sombra profunda donde Elena trabaja en su computadora portátil durante las tardes. El ganado pace en los campos verdes que logramos mantener incluso durante las sequías. Las cercas están fuertes, reparadas con manos que conocen cada metro de esta propiedad. Pero lo que realmente ha cambiado no se puede ver desde afuera. Se siente en las conversaciones que tenemos durante la cena, en la forma en que ya no evitamos temas difíciles por miedo a incomodar. Se manifiesta en cómo Elena ahora me contradice cuando no está de acuerdo, en cómo expresa sus opiniones sin miedo, en cómo ha reclamado su voz después de meses de sentirse obligada a callarla. Se refleja en la manera en que Camila y yo hemos aprendido a escuchar diferente, a preguntar más, a no asumir que entendemos solo porque creemos conocer a alguien toda su vida. Elena dirige ahora una parte significativa de las operaciones del rancho. Después de su tiempo de recuperación, decidió no volver a su trabajo en la ciudad. Dijo que quería estar cerca de la tierra, cerca de nosotros, cerca de algo real y tangible. Implementó sistemas nuevos, digitalizó nuestros registros, estableció contactos con distribuidores que mejoraron nuestros márgenes. Tiene la educación que yo nunca tuve y la visión fresca que mi experiencia a veces no puede ver. Juntos somos mejores que separados. Pero más allá de las habilidades administrativas, lo que me llena de orgullo es la fortaleza que ha desarrollado. No es la fortaleza de pretender que nada te afecta, sino la fortaleza de reconocer cuando algo te duele y buscar ayuda. Es la fortaleza de establecer límites claros y mantenerlos incluso cuando es incómodo. Es la fortaleza de decir no sin sentir que debes justificarte durante horas. Es la fortaleza de ser vulnerable sin ser débil. Continuó en terapia incluso después de que el caso legal terminó. La doctora Reyes le dijo que la sanación no es un destino sino un viaje continuo, y Elena tomó esas palabras en serio. A veces todavía tiene pesadillas sobre Diego, sobre el altar, sobre la sensación de estar atrapada. Pero ahora sabe cómo procesarlas, cómo no dejar que definan su día, cómo distinguir entre un flashback y la realidad presente. Hace 6 meses conoció a alguien nuevo. Se llama Javier, es veterinario, y vino al rancho originalmente para atender uno de nuestros caballos que estaba enfermo. Es callado, trabajador, y lo primero que me gustó de él fue que no hizo preguntas sobre la propiedad. Habló con el caballo con una ternura que me conmovió, explicó el tratamiento con paciencia, y se fue cuando terminó su trabajo sin buscar excusas para quedarse más tiempo. Elena me contó semanas después que él la había invitado a tomar café y que ella,
aterrorizada, había dicho que sí. Me explicó que tuvo un ataque de pánico la noche anterior a la cita, convencida de que estaba cometiendo un error, de que no podía confiar en su juicio sobre los hombres. Llamó a la doctora Reyes a las 11 de la noche, y su terapeuta le recordó que el miedo era normal después de lo que había vivido, pero que no podía dejar que Diego le robara también su futuro. La cita fue simple. Café en el centro de Hermosillo, conversación sobre trabajo, familias, intereses. Javier no intentó tocarla, no invadió su espacio, no presionó para una segunda cita. Solo le dijo al final que lo había pasado bien y que si ella alguna vez quería repetirlo, tenía su número. Esa libertad de elegir, sin presión ni manipulación, fue lo que le permitió a Elena decir que sí a un segundo encuentro. Yo los observo cuando Javier viene al rancho ahora, y veo algo fundamentalmente diferente a lo que veía con Diego. Javier escucha cuando Elena habla. No solo espera su turno para hablar, realmente escucha. Cuando ella expresa una opinión con la que no está de acuerdo, dice simplemente que ve las cosas diferente y explica por qué, sin intentar convencerla de que está equivocada. Cuando Elena establece un límite, como que todavía no quiere conocer a su familia extendida o que prefiere tomarse las cosas con calma, él lo respeta sin hacerla sentir culpable. Camila me dijo hace poco que Javier le recuerda a mí cuando éramos jóvenes. No por el físico o la profesión, sino por algo más esencial. Le recordé que no entendía el cumplido, y ella se rió y me explicó. Dijo que yo nunca había tratado de impresionarla con cosas que no tenía. Le había mostrado mi pedazo de tierra árida y le había hablado de mis sueños con honestidad, sin pretender que ya estaban realizados. Nunca le había prometido una vida fácil, solo una vida construida juntos con esfuerzo compartido. Y cuando ella dudaba, cuando tenía miedo de la pobreza que nos rodeaba al principio, yo nunca la presioné. Le di espacio para decidir, y fue su decisión quedarse lo que hizo que nuestro matrimonio fuera sólido desde el principio. No sé si Javier será el hombre con quien Elena pasará su vida. Es demasiado pronto para eso, y ella es sabia ahora en tomarse su tiempo. Pero sé que ella tiene ahora las herramientas para reconocer el amor verdadero cuando lo encuentre, y más importante, para reconocer la manipulación antes de que eche raíces profundas. Esa sabiduría costó cara, pero es invaluable. El otro día, mientras reparábamos una sección de cerca en el límite este de la propiedad, Elena encontró algo enterrado en la tierra. Era una herradura vieja, oxidada, probablemente de uno de los primeros caballos que tuvimos cuando compramos esta parcela hace 30 años. La limpió con su camisa y se quedó mirándola en silencio. Le pregunté en qué pensaba. Me dijo que pensaba en cómo las cosas permanecen incluso cuando creemos que se han perdido. Que esta herradura había estado aquí todo el tiempo, enterrada, olvidada, pero sólida bajo la superficie. Que quizás ella era como esa herradura, que Diego había tratado de enterrarla bajo capas de manipulación y miedo, pero que su esencia verdadera nunca se había oxidado completamente. Que solo necesitaba ser desenterrada, limpiada, y podía volver a ser lo que siempre fue. La abracé entonces, con mis manos sucias de tierra y mi corazón lleno de un orgullo diferente al que había sentido antes. No era el orgullo de ver su diploma universitario o su primer trabajo importante. Era el orgullo profundo de ver a un ser humano enfrentar sus peores miedos y salir al otro lado no sin cicatrices, pero sí con sabiduría. Era el orgullo de saber que, cuando más importaba, ella había encontrado el valor de pedir ayuda, y nosotros habíamos tenido el valor de responder sin juzgar. Guardo todavía aquella nota arrugada en el cajón de mi escritorio. La saco de vez en cuando y leo esas palabras temblorosas: papá, ayúdame. Es un recordatorio de muchas cosas. Del momento en que casi perdí a mi hija. De mi propia ceguera ante señales que debieron ser obvias. Del poder de la manipulación cuando es ejecutada por alguien hábil. Pero sobre todo, es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda, nunca es demasiado tarde para detener un error, nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Durante 50 años creí que mi legado sería esta tierra. Los nogales que planté, las cercas que construí, los establos que levanté con mis manos. Pensaba que dejaría algo tangible, algo que pudiera medirse en hectáreas y cabezas de ganado y cosechas anuales.
Y es verdad que todo eso importa, que es el fruto de una vida de trabajo duro y decisiones correctas más veces que equivocadas. Pero ahora entiendo que el verdadero legado no está en la tierra sino en las personas que la habitarán después de mí. Mi legado es una hija que sabe pedir ayuda cuando la necesita. Es una esposa que nunca dejó de confiar en su intuición incluso cuando yo la ignoraba. Es una comunidad que se une cuando uno de los suyos está en peligro. Es la lección de que los depredadores existen, pero también existe la posibilidad de salvación si estamos dispuestos a ver, a escuchar, a actuar incluso cuando es incómodo o vergonzoso. He aprendido que la tierra puede ser robada, las propiedades pueden perderse, los documentos pueden ser falsificados. Pero hay cosas que ningún manipulador puede quitarte si tú no las entregas voluntariamente: tu dignidad, tu capacidad de amar, tu derecho a decir no, tu valor como ser humano. Elena casi entrega esas cosas porque un hombre hábil la convenció de que no valían nada sin él. Recuperarlas ha sido el trabajo más duro que ha hecho en su vida, mucho más duro que cualquier día en el rancho. A veces, cuando el sol se pone sobre los campos y la luz dorada baña todo el paisaje que tomó décadas construir, me siento en el porche y pienso en todos los hombres que trabajan tierra en este país y en todo el mundo. Pienso en cuántos de ellos, como yo, creen que su mayor responsabilidad es proveer, proteger, construir patrimonio tangible. Y está bien, eso importa. Pero espero que también aprendan lo que yo aprendí de la manera más difícil, que las cercas más importantes no son las que rodean la propiedad, son las que construimos alrededor de nuestros corazones para protegerlos de quienes buscan explotarlos. Espero que enseñen a sus hijas e hijos no solo a trabajar duro y construir cosas valiosas, sino también a reconocer cuando alguien está tratando de tomarlas usando amor como disfraz. Espero que creen hogares donde pedir ayuda no sea vergüenza sino valentía, donde admitir que estás asustado no te hace débil sino humano, donde los errores pueden corregirse sin juicio devastador. El rancho Santa Lucía sigue siendo hermoso. Las cercas están más altas ahora, tanto las físicas como las emocionales. Hemos aprendido a ser más cautelosos sin volvernos cínicos, más protectores sin ser controladores, más sabios sin perder la capacidad de confiar. Elena cabalga cada mañana como solía hacerlo antes de conocer a Diego, pero ahora hay algo diferente en su postura. Monta con la espalda más recta, con los hombros más abiertos, con los ojos mirando hacia adelante en lugar de hacia abajo. Ayer me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber interrumpido la boda, si a veces me pregunto si pude haber manejado la situación de manera diferente, con más discreción, con menos escándalo público. Le miré a los ojos y le dije la verdad más simple que conozco: ni un solo segundo. Le expliqué que en ese momento, cuando leí su nota con manos temblorosas en aquella iglesia llena de gente, supe con absoluta certeza que no había tiempo para discreción, no había espacio para calcular consecuencias sociales. Había una hija pidiendo ayuda a su padre, y todo lo demás era ruido sin importancia. Le dije que si pudiera volver atrás, lo haría exactamente igual. Quizás gritaría más fuerte. Quizás derribaría la puerta si hiciera falta. Porque en ese instante comprendí algo que me había tomado 50 años aprender: no hay patrimonio más valioso que las personas que amas, no hay reputación más importante que el bienestar de tu familia, no hay vergüenza mayor que quedarse callado cuando alguien te está pidiendo ser salvado. Elena lloró cuando le dije esto, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, del tipo que limpia en lugar de quemar. Me abrazó con la misma fuerza de aquella noche en la cocina cuando tenía pesadillas de niña, pero ahora era ella quien me consolaba a mí, quien me decía que todo había valido la pena, que habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Camila nos vio desde la ventana de la cocina y salió al porche con 3 tazas de café humeante. Se sentó entre nosotros en el banco que construí hace 20 años con madera de un mezquite caído por un rayo. Los 3 nos quedamos en silencio, viendo cómo la última luz del día pintaba las montañas de morado y oro. No necesitábamos palabras. Después de todo lo que habíamos atravesado, el silencio ya no era ausencia de comunicación sino su forma más profunda. Esa noche, cuando Camila y yo estábamos solos en nuestra habitación,
ella me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí. No por el rancho, no por los 50 años de trabajo, sino por haber tenido el valor de actuar cuando importaba. Me recordó que había muchos padres que habrían mirado hacia otro lado, que habrían priorizado la apariencia social sobre la verdad, que habrían dejado que la boda siguiera su curso para evitar el escándalo. Me dijo que al elegir a Elena por encima de todo lo demás, le había enseñado la lección más importante que un padre puede dar, que ella siempre sería más importante que cualquier cosa material. Le respondí que había sido ella quien me había enseñado a ver. Que si no hubiera insistido desde el principio en que algo andaba mal con Diego, si no hubiera confiado en su intuición cuando yo la descartaba, probablemente habríamos perdido a nuestra hija para siempre. Le dije que su sabiduría silenciosa había sido la brújula que nos guió cuando yo estaba cegado por el orgullo y las apariencias. Hoy, cuando recorro el rancho cada mañana, veo más que tierra y árboles. Veo decisiones, sacrificios, errores corregidos, lecciones aprendidas en carne propia. Cada cerca reparada me recuerda que las cosas rotas pueden arreglarse si estás dispuesto a hacer el trabajo. Cada árbol que sobrevivió las sequías me enseña sobre resistencia. Cada animal que cuido me muestra que la vulnerabilidad no es debilidad sino parte natural de estar vivo. Y cuando veo a Elena trabajar a mi lado, con sus botas embarradas y su sombrero protegiendo su rostro del sol, cuando la escucho reír de nuevo con esa risa que pensé que Diego había matado para siempre, sé que todo lo que construí durante 50 años tuvo sentido no porque sea valioso en sí mismo, sino porque sirve como hogar para las personas que amo. Le digo a otros padres que me preguntan sobre lo que pasó, presten atención. No solo a las palabras, sino a los silencios. No solo a las sonrisas, sino a los ojos que no sonríen al mismo tiempo. No solo a lo que sus hijos dicen, sino a lo que no se atreven a decir. Y cuando noten que algo está mal, actúen. No esperen el momento perfecto, no calculen las consecuencias sociales, no pesen su comodidad contra su responsabilidad. Simplemente actúen. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte mirando hacia atrás, no recordarás cuántas hectáreas tuviste o cuánto dinero acumulaste. Recordarás los momentos en que elegiste el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, la protección de los tuyos sobre cualquier otra consideración. Recordarás si estuviste ahí cuando te necesitaron, o si miraste hacia otro lado porque era más fácil. El rancho Santa Lucía es hermoso, es próspero, es todo lo que soñé cuando era un joven sin nada más que esperanza y voluntad de trabajar. Pero su verdadero valor no está en las escrituras guardadas en la caja fuerte, ni en las cuentas bancarias, ni en los inventarios de ganado. Está en las tardes como esta, cuando los tres nos sentamos juntos y sabemos, sin necesidad de decirlo, que sobrevivimos algo que pudo destruirnos pero que en cambio nos hizo más fuertes. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 72 años, y he aprendido que la tierra puede alimentarte, pero solo el amor puede salvarte. He aprendido que los depredadores usan palabras hermosas y sonrisas ensayadas, pero que siempre hay señales si estás dispuesto a verlas. He aprendido que pedir ayuda es el acto más valiente que existe, y que responder a ese pedido es el privilegio más sagrado de ser padre. Y he aprendido que a veces la mejor herencia que puedes dejar no es lo que construiste con tus manos, sino las lecciones que grabaste en los corazones de quienes amas. Esas nunca pueden ser robadas, falsificadas o manipuladas. Esas permanecen para siempre, pasando de generación en generación como semillas que eventualmente florecen en jardines que nunca verás pero que existen gracias a ti. Esta es mi historia. Es dolorosa, es imperfecta, pero es real. Y si ayuda aunque sea a una persona a reconocer las señales, a actuar cuando importa, a elegir el amor sobre el miedo, entonces todo lo que pasamos tuvo un propósito más grande que nosotros mismos. El sol se ha puesto completamente ahora, y las estrellas comienzan a aparecer sobre el rancho. Mañana despertaré al alba, como siempre, y trabajaré esta tierra que tanto amo. Pero lo haré con la certeza de que el verdadero tesoro no está bajo mis pies sino sentado a mi lado en este porche, vivo, sanando, y finalmente libre.